Vaya, sean bienvenidos cada uno de ustedes a la clase de este día. Recordemos que estamos en un día viernes, hoy es viernes 30 de septiembre. Es un día, perdón, es un día jueves 30 de septiembre, ya los estaba haciendo el día de mañana. Vamos a ver el tema El romancero gitano de Federico García Lorca. Ese es el tema del que vamos a estar hablando este día. No se les olvide que el día de mañana tenemos una actividad muy importante que cada uno de los maestros hemos preparado para ustedes, ¿verdad? Espero que se puedan conectar y puedan disfrutar ahí de todo lo que les tenemos preparados. Ahí van a estar viendo una película, van a ver juegos, van a poder compartir ahí con sus compañeros. Así que los invitamos a que se conecten, ¿verdad? El día de mañana, que no se les vaya ahí a olvidar. Vamos a iniciar ya con la clase de este día jueves, repito, jueves 30. Como siempre, ¿verdad? Con una lectura mecánica. Y vamos a leer el poema que se titula Serena voz de cuna, eh, de Roque Dalton, ¿verdad? Este día terminamos ya con la lectura de los poemas. La próxima semana estaríamos iniciando ya con la obra Penny caída del cielo. Espero que ya la tenga cada uno de ustedes porque esa sería la última obra, la obra con la que nosotros vamos a estar finalizando el año escolar, la última obra que vamos a leer. Pregunto, no sé si alguien ya tiene la obra Penny caída del cielo. De los que tengo conectados, ya tengo 13 niños conectados. Sandra, muy bien, muchísimas gracias, ahí la felicitamos. Ariadna, miren, Ariadna también ya la tiene, ¿verdad? Muy bien, excelente. Ellas dos, nadie más. Vaya, muchísimas gracias, ahí ya nos pueden bajar la mano. Mire qué bonito que ya dos niñas, ¿verdad? Ya están listas con la obra y a los que todavía no, los invitamos. Esta semana era la última en la que las iban a estar ahí vendiendo en el colegio. Esperemos de que usted ya la pueda tener. Recuerde que también se le puede prestar ahí con el profe René. Pero eso sí que es muy importante que usted la tenga, esa obra a la mano, ¿verdad? Que usted la pueda leer. Vaya, muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestra lectura mecánica y dice el poema de la siguiente manera. ¿Será de piedra o leche? ¿Será de leche o piedra? Será piedra y leche. Sí, tienes que serlo para mis selvas nobles, para mi polen convocado, para el acero que se ha acechado a crecer desde mi antigua desesperación. Hermoso desarrollo, tan alejado de los objetivos abismos, hijo y arcángel popular entre mi sed. Te digo con la mano familiar que los altos caminos acechantes e impavidos, que la cruel ingratitud de las palomas y el anatema tácito de las irresolubles lágrimas se quedan circulando en tu futuro exacto y retador. Serás de piedra y leche, tienes que ser de tormentosa miel, tigre y desamparado. Te digo, y no por padre lógico y común, que es a lo más un horizonte de sillones desvelados, de apresurada angustia y ahogas dulces colectadas para un paz mensual, te digo, quizás atroz humana, osamente la útil palabra que me basta y sobra para domar mi sangre clandestina. A todo el que me viene desde el amor del hombre, compañero total, caminaremos hasta la música y el pan. Sí, niño, si me despiertas con alas aborígenes y besos sencillísimos, serás conmigo desde la llama y la pequeña construcción, desde el primer echarse a andar auténtico, desde aún el dolor incorporado, el gran sistema de la vida, te espero y canto. Y así es, ¿verdad? Como Roque describe este poema. Un poema el que nos está mostrando, ¿verdad? Me imagino yo que cuando le dice
es a una persona a la que se le está dedicando, una persona, ¿verdad? Quizás, me lo imagino yo, con algún temperamento cambiante, piedra, recuerden que la piedra es algo duro, y lo hace la comparación con la leche, y ya la leche ahora ya es algo más blando. Y le dice, serás piedra y leche. Muy bien, muy bien. Acá está este otro poema que es muy, muy importante dentro de acá, que se llama Para la Paz. Vaya, muy bien. Dice, será cuando la luna se despida del agua con su corriente oculta de la luz inenarrable. Nos robaremos todos los fusiles apresuradamente. Imagínese usted cómo se está expresando, ¿verdad? Para la paz. Ese es el título, y para la paz uno se puede llegar e incluso a robar todos esos fusiles. No hay que matar al centinela. El pobre solo es función de un sueño colectivo, un uniforme repleto de suspiros, recordando el arado. Dejémosle que beba ensimismado la luna y su granito. Bastará con la sombra lazándonos sus párpados para llegar al punto. Y así es, ¿verdad? Como él empieza a describir cuál sería el camino correcto para poder llegar a la paz. Fíjense que tengo muy poquitos niños conectados. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a poner acá, ¿verdad? El enlace. Vamos a ver, buenas tardes. Vamos a mandar el enlace para que se nos conecten los demás. Vaya, muy bien, buenas tardes. Los estamos esperando. Les vamos a poner. Vaya, ya lo mandamos acá. Tal vez así se nos conectan los que nos hacen falta. Vaya, muy bien. Como ya se los decía, vamos a estar hablando sobre el romancero gitano de Federico García Lorca. Vamos a ver la importancia de esta obra y por qué es tan trascendente en la vida de las demás personas. Pero vamos a pasar a nuestro contenido socioemocional, y acá tenemos toma decisiones desde el corazón y usa tu cabeza para hacer que funcionen. ¿Alguien me podría explicar la frase, por favor? Octavo D. Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Qué es lo que le entiende la frase? Toma decisiones desde el corazón y usa tu cabeza para hacer que funcionen. ¿Alguien que nos pueda ayudar, por favor? Creo que se refiere a que cuando alguien siente que toma una decisión, perdón, me trabo mucho, piensa que va a salir súper bien solo hacerla así, pero tiene que pensar cómo hacer para que sea como él quiere. Excelente, muchísimas gracias, ¿verdad? Y no solamente con el corazón, sino que tiene que ser una combinación entre nuestro cerebro, entre nuestra cabecita y el corazón, ¿verdad? Con la cabeza tenemos que pensar para qué, Señor, para que funcione. Fíjense que en esta imagen se nos muestra un camino y que se divide después, ¿verdad? Entonces, recordemos que hemos estado hablando sobre las decisiones. Cada uno de ustedes va a llegar a tomar sus propias decisiones. Lo que sí tenga muy en cuenta es que esas decisiones van a afectar positiva o negativamente en su vida. Vaya, muy bien. Nos vamos a ubicar, por favor, en las páginas del libro 220 y 222. Con esas páginas son las que vamos a estar trabajando este día. Vaya, muy bien. Espero yo que tengan ahí a la mano su libro de texto. Esta es la presentación que yo ya tengo preparada. Fíjense de que yo siento que este tema es uno de los temas que nos van a poner a pensar un poco, porque vamos a hablar de la vida de Federico García Lorca, y vamos a ver cómo también en cierto momento o en cierta época influye en él bastante la discriminación que se le da de las personas hacia él. Entonces, vamos a conocer un poco sobre la vida, la muerte, que lamentablemente muere algo joven,
no muere de alguna enfermedad, sino que a él lo matan. Entonces vamos a conocer un poco sobre la vida de este escritor tan importante. Pongamos mucha atención, por favor. Acá está. Pongamos atención. Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar de una obra muy importante de Federico García Lorca, El romancero gitano. El romancero gitano que se publicó en 1928 en Madrid. Entonces, después de ver su infancia en Puente Vaqueros y su juventud en Granada, ya estamos en Madrid. Y está compuesto por 18 poemas, en realidad por 18 romances. Entonces ahora vamos a ver por qué romancero y por qué gitano. Bueno, el romancero es un conjunto de romances. ¿Y qué son los romances? Bueno, los romances son composiciones poéticas en versos octosilábicos, o sea, de 8 sílabas, con rima asonante en los pares. Entonces los impares no tienen rima y los pares sí. ¿Cuál es su origen? Un importantísimo crítico literario del siglo pasado, Menéndez Pidal, formuló esta teoría. Probablemente vienen de los cantares de gesta. La mayoría de los cantares de gesta tenían versos de 16 sílabas, con rima sonante entre primero y segundo, y luego entre tercero y cuarto, etc. Entonces, según este autor, él tuvo esta intuición de que probablemente se dividieron en dos algunos fragmentos de cantares de gesta. Entonces los versos pasaron de 16 a 8 y evidentemente la rima, que antes era en todos los versos, ahora solo está en los pares. Podemos hablar de dos tipos de romanceros. El primero es el verdadero, el auténtico, que se desarrolló en la Edad Media, el romancero viejo. Evidentemente era anónimo y oral. Entonces no tenemos un autor porque no se escribía y porque en muchos casos se representaba, igual que los cantares de gesta, se transmitía oralmente. Entonces cada juglar podía modificarlo, entonces no había un verdadero, un único autor. Y podemos hablar del romancero viejo hasta el siglo XVI. Luego llegamos a la etapa del barroco, con el siglo XVII. Y algunos autores... ¿Alguien se recuerda en qué consistía el movimiento del barroco? Pregunto, ¿el movimiento del barroco en qué consistía? Ajá, o no se recuerdan. Si no se recuerdan, no hay ningún problema. Ajá, niños, ¿se recuerdan o no se recuerdan en qué consistía el barroco? Aquí dice, quiero ver, por el triunfo de la ornamentación, los juegos de palabra y la búsqueda de la emoción y el placer estético. Excelente, a ellos les encantaba todo lo extravagante. Las cosas que vivía la gente, no mucho. Quiero ver. Sí, acá les voy a poner, no se enfoca mucho en la pobreza. Vamos a ver el barroco. Veamos primero lo ornamental. Ya van a ver ustedes qué preciosos jardines. Acá no aparece, le vamos a poner jardines barrocos. Y yo creo que, no sé si ya se los había mostrado a ustedes. Miren, estos eran los jardines que se fueron desarrollando y yo se los decía. A ellos les encantaba lo lujoso, lo extravagante. Miren ustedes esta combinación. Jugaban bastante con cada una de las figuras geométricas. Esta combinación perfecta. Y viendo el barroco, no solamente se desenvolvió en cuanto a lo ornamental, veamos un poco sobre la arquitectura. Esta arquitectura es bellísima, lo exagerado, les decía yo a ustedes, lo extravagante, les encantaba hasta el más mínimo detalle.
Valle, miren, todas esas iglesias, esos palacios, esos templos que fueron diseñados con este movimiento literario, porque el barroco, y miren, esto no se les hace conocido a ustedes. ¿No les hace ahí conocido? Todo esto son en lo que se desarrolló el barroco y por ende, ¿verdad? También se desarrolla en la literatura. Todo ese juego que vamos a encontrar ahí con Sor Juana Inés de la Cruz. Miren acá toda esa hermosa arquitectura. Entonces, ahí cuando él nos habla sobre el barroco, ¿verdad? Es un movimiento literario que le gustaba también bastante el juego de palabras. Vamos a tener que el romancero gitano se va a ubicar entre el romancero viejo y el romancero nuevo. ¿Y qué pasa, señor? Bueno, si usted se fija adelante, el romancero viejo tenía que tener versos octosílabos de 8, una métrica perfecta y tenía que tener rima sonante en pares. Pongamos mucha atención al video, por favor. Como Góngora y como Quevedo entienden el potencial, la importancia del romancero en la cultura española y deciden retomarlo. Y ellos mismos empiezan a escribir romances. Evidentemente ahora hablamos de romancero nuevo porque no es anónimo y no es oral. Son autores cultos que imitan este género y también esto pasa en el romanticismo con autores importantes como Zorrilla o ahora con la generación del 27 con Lorca. ¿Cuáles son las características de los romances? Bueno, del romancero viejo, como hemos dicho, la transmisión oral. Pero hablando del estilo, pues se mezcla la narración y el diálogo. Entonces, como se representaba antiguamente oralmente a un público inculto y en muchos casos compuesto por analfabetos, para dinamizar la narración había que poner muchos diálogos para hacerla menos aburrida. Se mezclan tiempos verbales diferentes, no hay coherencia, no hay concordancia en muchos casos. Este es un rasgo que es típico de la lengua oral. Si yo digo, cuando yo hablo, digo, por ejemplo, ayer me encontré a Cristina y le digo que, ¿no? Entonces es algo muy oral de mezclar pasado y presente. Y esto existe, es muy común en los romances. Tenemos una fragmentación narrativa. Entonces, ¿alguien sabe qué significa la fragmentación narrativa in media res? Porque durante el romancero gitano se utiliza la in media res. ¿Qué es eso? Les adelanto un poco, cuando nosotros hablamos de in media res, hablamos del tiempo dentro de la obra, el tiempo. ¿Qué tipo de tiempo? Este es otro. Recordemos que nosotros hablamos del tiempo lineal, en el que todos los sucesos, ¿verdad?, se van contando de una forma sincrónica. También existe un tiempo que se llama el flashback, que van a ser saltos en el tiempo, así como el flash forward, solo que el primero es al pasado y el otro es al futuro. Pero, ¿y la in media res? ¿Qué es in media res? ¿Alguien ya lo había escuchado? ¿O nunca habían escuchado in media res? Ajá, niños. Yo no lo había Nunca había escuchado. Sí. escuchado. Ah, vaya, muy bien, qué bueno, ¿verdad? Porque eso lo vamos a explicar. ¿Por qué se los explico? Porque estos son temas sumamente importantes, temas que a lo largo de su vida los va a ocupar. Que en noveno va a haber este tipo de fragmentación narrativa. Quiero ver en bachillerato, en PAE, pueda que les salga un ejemplo y entonces que no se le vaya a olvidar. In media res significa en medio del discurso. Y eso, señor, como que es en medio del... Bueno, pues porque recordemos de que siempre hay como una introducción de lo que nosotros queremos hablar, así como por ejemplo, había una vez en un pueblo muy lejano y se nos da una introducción de lo que va a estar tratando, nos da un inicio
in media res ya es algo sumamente diferente. ¿Por qué? Porque acá empieza en medio del discurso, empieza de un solo de golpe. Y de repente todos estaban peleando y no sabía qué hacer en... Eso es en media res, empezar en medio del discurso, no todo aquella introducción, aquel inicio se hace una omisión y se van de un solo, ¿verdad?, al suceso que va a acontecer. No sé si me explico, me comentan por favor si me di a entender. ¿Comprendimos qué es in media res? En medio del discurso, la narración empieza de golpe. No tiene ninguna introducción. Y cuando... Más o menos. Sí, Más o menos lo entendí. más o menos. Imaginémonos un ejemplo de tiempo de in media res y de repente sentí un frío golpe y ahí ya está, ¿verdad? No nos está dando ningún detalle donde se encuentra, sino que empieza ya de un solo el discurso, digámoslo así, de forma brusca, de golpe. No tiene todo, y recuerdo que entonces toda esa introducción, no, acá se omite el inicio, empieza ya con un suceso. Veamos lo que le explica. En las narraciones de la literatura moderna y contemporánea solemos tener tres partes en una historia. El planteamiento, que es cuando se plantea el problema que altera la situación de normalidad. El nudo, que es la parte central de la historia, o sea, cuando se intenta solucionar el problema, y luego el desenlace. El desenlace es cuando se soluciona de forma positiva o negativa el problema y se vuelve a una nueva normalidad. Bueno, en el romance normalmente no tenemos la primera parte, no tenemos el planteamiento, ya empezamos con la acción en desarrollo. Y es... Oiga lo que dice ahí, no empezamos con la primera parte, se inicia ya con la acción, se inicia ya de un solo con el desarrollo. Esto se dice en latín in medias res, o sea, empezamos en el medio de las cosas. Una característica también muy importante es la sencillez de los recursos expresivos. Entonces tiene un estilo simple, o en el caso romancero nuevo, aparentemente simple, con muchas exclamaciones típicas de la lengua oral, diminutivos, que lo hacen muy musical y también muy similar a la lengua oral, y muchas repeticiones. Las repeticiones le servían al público inculto para poder entender mejor, pero también, del mismo modo, a la persona que tenía que representarlo, o en muchos casos cantarlo antiguamente, para recordarlo mejor. Vale, ¿por qué gitano? Bueno, primero tenemos que decir que, a diferencia de Italia, por ejemplo, donde los gitanos llegan de otros países, normalmente los países del este de Europa, en cambio en España los gitanos son españoles, son antiguamente españoles y llevan en España y sobre todo en Andalucía muchísimos siglos. Los gitanos de España tienen también una lengua que se llama el caló, que es muy parecida al español, pero tiene una pronunciación diferente y mucho léxico diferente. Entonces, Lorca sigue con esta obra una recuperación de lo tradicional de Andalucía que ya había empezado en el poema del Cantejondo. Y todo el mundo se sorprende por esto, porque los gitanos siempre en la historia han sufrido discriminaciones, entonces la gente no entiende por qué dedicarle un poema a los gitanos. Bueno, él siempre ha sentido mucha empatía por las poblaciones discriminadas, probablemente porque siendo él homosexual también se sentía muy empático, entonces se sentía muy parecido a las personas que sufrían discriminación. Vaya, hasta ahí lo vamos a dejar, es verdad, ya se nos explicó el porqué del nombre y veíamos que se interesa bastante por todos estos grupos minoritarios, por estos grupos, él lo mencioné como discriminados, que los demás poetas, dice él, que se cerraban y que no observaban que también ellos, ¿verdad?
tenían su vida, tenían sus costumbres, no se hablaba sobre ellos. Entonces él rompe con esos estándares y empieza a hablar sobre los gitanos, sobre las cosas que ellos les puede suceder. Vaya, muy bien, esa era la introducción de nuestro tema. Acá tenemos una de las portadas, mire qué fecha, 1937, es una de las portadas, ¿verdad?, sobre el romancero gitano, y esta es una frase que nosotros podemos encontrar de Federico García Lorca. Dice, el más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué es lo que le entiende a esta frase tan importante? ¿Qué es lo que le comprende? Ajá, ¿alguien que nos ayude? ¿Alguien ahí? ¿Algún niño o niña que nos quiera ayudar a explicar esta frase? El más terrible de los sentimientos es el sentimiento de tener la esperanza perdida. ¿Nadie? Espero yo que hoy no vengan calladitos, ¿verdad? Sino que podamos participar. Ahí, ¿verdad? Podamos mencionar, miren, ¿qué le entiende usted a esa frase? No es algo muy complejo lo que le estamos preguntando. ¿Le voy a repetir la frase? El Sí, más... ¿Vamos, Fabricio? que cuando ya no tenemos esa motivación de seguir haciendo algo, ya no tiene sentido porque ya no tenemos por qué seguir haciendo ese objetivo que nos hemos planteado. Se perdió la esperanza. Vamos a ver, Anne. Siento que más que todo el escritor escribió esa frase sencillamente porque sentía que las personas no daban lo suficientemente de apoyo a una simple causa o a muchas causas, y la discriminación era lo que a él hacía perder la motivación. O sea, no en la motivación, sino que no sé cómo le bajaba el ánimo, la moral. Y al no tener moral ni ánimo, sentía que no tenía por qué seguir, no tenía causa por qué seguir, o algo así. No sé si me di a entender. Excelente, muy bien, excelente, ¿verdad? Y ahí se nos... Mire, yo siento que lo peor que nos puede llegar a pasar en nuestras vidas, en la vida de ustedes, en la mía, es perder la esperanza. ¿Por qué? Porque los seres humanos siempre en nuestro corazoncito siempre tenemos esperanza. Nos pasan cosas negativas y nosotros esperamos que el siguiente día nos puedan pasar cosas positivas. Afrontamos situaciones negativas y siempre estamos con la esperanza de que vamos a lograr salir de todo eso. Entonces, el ser humano es un ser que tenemos bastante esperanza, y él dice, ¿verdad?, que lo peor que nos puede llegar a pasar en algún momento es tener esa esperanza perdida, poder perder la esperanza. Y así como lo decía Ney, pueda que él en algún momento de su vida se haya sentido, ¿verdad?, con la esperanza perdida por todas aquellas situaciones que él va a tener que afrontar, y lo vamos a ver, cada una de esas situaciones por las que él tuvo que pasar. Por si usted no lo conocía, esta es la imagen, esta es la foto de Federico García Lorca. Acá se las he dejado para que lo puedan conocer. Nació en 1898. Imagínese usted a qué edad, 1898, y fallece en 1936. ¿A qué edad muere? Está bien fácil. ¿A qué edad muere? Vamos a ver. ¿A qué edad muere Lorca? Solo A los 32. 38. A los 38. Excelente, muy bien. Casi le pega al otro niño, casi. A los 38. Imagínese usted, alguien estaba, yo siento que todavía estaba joven, 38 años, y ni siquiera muere por una muerte común, ¿no? A él lo fusilan, y ya vamos a ver la historia. Vaya, Federico García Lorca fue un poeta y dramaturgo español. ¿Qué es un dramaturgo? Yo siempre me gusta ir aclarando algunas palabritas que usted no las conozca, que es un dramaturgo.
Y dramaturgo es lo que más va a escuchar cuando vaya a noveno. Esta palabra se va a ir familiarizando mucho con usted. Que es un dramaturgo. Las personas que escriben obras teatrales. Excelente, muy bien. Dramaturgo va a ser aquella persona que escribe. ¿Y qué escribe, señor? Escribe obras teatrales. Obras para ser puestas en escena. Aquellas obras en las que usted va a encontrar diálogos. Entonces, los dramaturgos se van a enfocar en eso. Entonces, va a ser un poeta español de España. A los 10 años ya tocaba el piano. Yo sé que muchas veces hay algunos de los que están acá que tocan el piano, pero en aquella época era algo muy difícil poder lograrlo realizar. Hoy sí ya es un poquito más común, pero allá no era muy común que un niño a esa edad ya pudiera tocar el piano. Y vamos a tener que publicó su primer libro a la edad de los 10 años. Imagínese usted que jovencito, 10 añitos y ya tener uno. Ay, yo ya publiqué mi primer libro. Su libro Impresiones. En 1915 comienza a estudiar. Imagínese usted lo que le gustó, filosofía, todas esas preguntas, pero sobre la existencia, sobre la vida, la muerte, letras y derecho de la Universidad de Granada. Entonces, también estudió derecho. Dice, forma parte del Rinconcillo, centro de reuniones de artistas en Granada, al sur de España, entre 1916 y el 17, realiza una serie de viajes por España con sus compañeros de estudios, donde conoció al poeta Antonio Machado en 1919, se traslada al Madrid y se instala en la residencia de estudiantes, y allí se relaciona con Juan Ramón Jiménez y con todos los jóvenes poetas que constituyen la generación del 27. Pero hay algo muy importante acá que todavía no lo hemos mencionado. Hace mucho tiempo se reunían bastantes jóvenes y se le llama la generación del 27 porque aproximadamente nacieron en la misma fecha, todos eran bastante jóvenes y ellos se reunían y ellos empezaban a crear esas composiciones. Ellos hablaban sobre otros poetas, daban sus aportes. Esto era algo muy común, que los jóvenes se reunieran. Hoy en día puede que algunos jóvenes se reúnan, pero ya no va a ser para poder escribir, para hablar de poesía, para poderse inspirar y crear obras literarias. ¿Para qué creen ustedes que hoy en pleno siglo XXI se pueden reunir los jóvenes? Ajá, 19 añitos tenía, 16, 18, 19 añitos. ¿Para qué se pueden reunir los jóvenes hoy en día? Ustedes cuando se reúnen con sus grupos de amigos, ¿para qué se reúnen? Vamos a ver. Vamos a ver, ¿para qué creen que se reúnen? Para convivir, dialogar. Para convivir, para dialogar, para echarse el chismecito, nos están poniendo por acá, para jugar Free Fire, así creo que se pronuncia. Mire, y eso es, y en aquel entonces ellos se reunían para poder escribir. Hoy en día, ¿no? Hoy en día ya tenemos ya ni siquiera hace falta reunirnos en grupo para poder jugar, porque todos nos conectamos, pero de forma virtual, y ahí incluso podemos tener todos nuestros audífonos y podemos estar hablando con nuestros amigos y usted puede estar ahí en el televisor jugando. Ya no hace falta ni siquiera poder estar frente a ellos. Hoy en día puede que usted se reúna nada más para platicar, como lo decían ahí en el chat, para el chismecito. Mirate, fíjate que ya te voy a contar esto, ya cambia. Y en aquel entonces no, él se reunía con su grupo de amigos, me imagino yo, porque la mayoría de los escritores tenían eso en común, que se reunían en un café. Ahí, ¿verdad? En un café llegaban ellos, ya pedían su cafecito y ellos ahí empezaban a hablar, y no solamente sobre literatura, hablaban sobre política, hablaban sobre economía, sobre las cosas que les podían beneficiar, y más adelante nos vamos a dar cuenta cómo Lorca se va a enfrentar a una dictadura.
y que es la que lo va a terminar matando. Entonces, se reunían, ¿verdad? Para poder hablar de todas estas creaciones literarias, más que todo, qué poemas, cuál era la temática, la letra. Y recordemos que él utilizaba bastante los versos, buscaba que todos llevaran la misma medida. Vaya, muy bien. Dice que entre 1929 y 30 visita Nueva York. Este va a ser un viaje que cambia totalmente su vida y ya vamos a ver por qué. En Nueva York y La Habana, dice, la experiencia vivida en este viaje va a marcar enormemente su vida y su obra. ¿Por qué, señor? Mire, a raíz de esto se suele distinguir dos etapas que marcan la producción literaria. Por un lado, su poesía tradicional española. Seguir las reglas, seguir todos los estándares, todo lo que nos dicta la sociedad. Yo tengo que escribir, ¿verdad? Se enfocaba en los clásicos, donde expresa algunos temas recurrentes, dice, como el deseo, la muerte y la rebeldía, siendo una de sus obras de este periodo El romancero gitano. Romancero gitano lo vamos a poder encontrar durante su primera época, porque vamos a distinguir a dos Lorcas, y en la otra etapa Lorca está muy influido por los movimientos vanguardistas. ¿Qué es la vanguardia? ¿Qué nos referimos? Si vamos a poner acá, vamos a hablar sobre las vanguardias. Ajá, las vanguardias y los ismos, porque la vanguardia va a tener bastantes ismos, el cubismo, creacionismo, surrealismo. Vamos a encontrar diferentes etapas de la vanguardia y fíjense que ellos más que todos se iban a centrar en el ensueño, en las cosas irreales, en mundos exóticos, después de seguir a todo aquello clásico, a todo, ¿verdad? Aquello real, se va totalmente por lo contrario, por lo irreal. Miren acá, este podría ser así como un sueño, que muchas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno llega a soñar cosas incoherentes, el ensueño, todo ese surrealismo. Entonces las vanguardias se van a enfocar en esto. Vamos a tener también algunos movimientos de las vanguardias. Mire este que está acá. Bien. Entonces, todas las cosas, ¿verdad? Que muchas veces incluso llegan a no tener sentido. Miren acá esta pintura. No es común, ¿verdad? Que los hombres nazcan de un huevo. Acá y acá vemos un niño, ¿verdad? Entonces, todo eso es real. Les quiero mostrar el dadaísmo, porque es uno de los que van a estar inmersos en las vanguardias. Y él lo sigue. Después de seguir a los clásicos, cambia totalmente. Y es por eso que dice que nosotros vamos a encontrar dos grandes etapas en la vida de Lorca. Imagínese usted lo que ellos hacían arte, vean esa escultura, y dadaísmo viene de nada. Cuando los bebés nacen, ellos dada. Entonces, dadaísmo viene de la palabra nada, y ellos así era como empezaban a crear, de la nada empezaban a crear. Miren acá esta escultura que no es muy común. Ellos rompen con todas estas tradiciones que se venían dando anteriormente, y él se ve influenciado por estos movimientos. Esto fue muy famoso en su época, ¿verdad? Cómo ellos empezaron a realizar todos estos poemas, todas estas composiciones. Miren, dada diligencia. Ellos agarraban pedacitos de diario, lo recortaban y ellos empezaban a crear. Otra cosa de las vanguardias también, ¿verdad? Se dice que vamos a ver acá el surrealismo, que fue el que influenció más a nuestro poeta. Miren el surrealismo, todo el ensueño. Acá alguno puede ver como que son barquitos y ya después se va formando ahí como un gran puente. Miren,
molinos de viento con mariposas, entonces todo el surrealismo que tiene que ver con el ensueño. No sé si ustedes ya conocían las vanguardias. Las vanguardias van a romper. Ustedes hicieron unos fragmentos de vanguardia y esos seños que hice yo de vanguardia. ¿Se acuerdan cuando le dejábamos con seño Pini? Dejábamos la actividad del poema Los caligramas. Los caligramas pertenecen a la vanguardia. Ya no se ve aquel poema tradicional escritos en versos, en prosa. ¿Qué eran los caligramas, según lo que usted recuerda? Que le dejamos una actividad evaluada y que usted tenía que realizar un caligrama. Ajá. Niños, niños. Ajá. ¿Qué se les olvidó cuando les dejamos los caligramas? Yo creo que a algunos ya se les olvidó. Y los caligramas los vamos a encontrar y está rompiendo todo rompe totalmente todo lo tradicional. Y eso, señor, cuando se había visto que su poema llevara la figura de lo que se habla. Si iba a hablar de amor, el poema tenía que llevar la figura del amor. Si nosotros íbamos a hablar de tristeza, el poema tenía que mostrarse ahí la tristeza. Puede poner un ojito llorando. Si el poema iba a hablar de un avión, la forma iba a ser de un avión. Entonces esos eran los caligramas. Ya no se sigue toda aquella estructura tradicional. La vanguardia rompe. No sé si me logran entender todos estos dos grandes aspectos que vamos a encontrar en Lorca. ¿Me logran entender estos dos grandes aspectos, estas dos grandes etapas de su vida? Porque son totalmente contradictorias. Octavo D, hoy han estado calladitos. ¿Puede volver a explicarla, señor? La primera gran etapa, él sigue las reglas. En la primera etapa sigue todo lo clásico. Sigue cada una de las reglas que le dan al momento de escribir. Él se va a enfocar, ¿verdad?, en que su romance, porque el romancero gitano llevara toda esa métrica exacta, iba a hacer uso, ¿verdad?, de las licencias poéticas, que tuviera sus estrofas y que llevara cada una de esa línea. La segunda etapa, ya cuando él viaja a Nueva York, cambia y ya no sigue todas esas corrientes. Él cambia totalmente, da un gran cambio a las vanguardias. Ya en las vanguardias, todo lo que yo le acabo de mostrar ya es de las vanguardias. No sigue reglas. Los caligramas que ustedes hicieron no seguía reglas. Ellos buscan innovar, buscan lo exótico. También se ve bastante el surrealismo, las cosas que uno puede llegar a soñar, ellos las volvían pintura famosas. Si usted se fijaba ahí, cuando se había visto que un inodoro pudiera ser una gran obra de arte, y durante la vanguardia lo fue. Yo siento que desde mi punto de vista personal, fue el movimiento literario como que el movimiento más loco, porque ellos no siguieron todo lo antiguo. Ellos rompen con lo antiguo y empiezan a crear la nueva arte, y lo empiezan a crear, ¿verdad?, a muchas veces de cosas simples o de que alguien no se lo podía llegar a imaginar. Eso es lo que yo quiero que usted comprenda este día, esas dos grandes etapas. La primera con lo clásico y la segunda rompen totalmente con lo clásico. Eso es lo que yo quiero que usted lo conozca este día, que se lo lleve. Esas dos grandes etapas en la vida de Lorca. ¿Lo comprendimos? Sí, señor, gracias. Bueno, ¿y los demás? Si usted no comprende, dígamelo, por favor. ¿Y los demás logramos comprender esta etapa en la vida de Lorca? Lo clásico y las cosas no clásicas. Rompe con todo esto.
Y ahí vamos a encontrar, miren, acá tenemos algunas de las características. Crea mundo estamos hablando de la vanguardia, de la segunda etapa en la vida de Lorca. Esta es la segunda etapa, no se me vaya a confundir. En la primera etapa no, en la primera etapa él seguía todas las reglas. Él seguía todo lo que se le tenía que hacer, ¿verdad? Al momento de poder crear. En esta segunda etapa ya no. Crea un mundo fantásticos, caóticos, sorprendentes, contradictorios, absurdos. Imagínense todas esas cosas absurdas, ellos lo empezaban a crear. De donde no se podía sacar arte, ellos lo empiezan a sacar. Narran lo sentimental, lo anecdótico y lo didáctico. Normas estróficas, la sintaxis y la gramaticidad. Entonces, ahí, ¿verdad? Todas esas cosas contradictorias y absurdas. Esta noticia, acá hay una noticia, ya la vamos a abrir. Dice que Federico García Lorca, tras su viaje a Nueva York, compone una serie de poemas que marcan esta etapa. Él compone unos poemas enfocados ya más en las vanguardias, en los que refleja temas como la miseria. Imagínense los temas tan importantes que empieza a hablar: la miseria, el hambre y la injusticia social. ¿Por qué? Porque en esa época habían demasiado, todavía existe, pero ahí había todavía aún más injusticias sociales. Estos poemas dicen que fueron publicados de manera póstuma. Después de que él fallece, los poemas fueron publicados, y vamos a tener que con el inicio de la guerra civil, muchos intelectuales se ajustaron en el ejército republicano y se convirtieron en combatientes. Eran literatos desde el campo de batalla. O sea, de que ellos, ¿verdad? Eran escritores, pero lo hacían ahí, ¿verdad? En la guerra. Otros, como el mismo García Lorca, si bien no se unieron al ejército, imagínense usted, eso le llegó a costar la vida. Fueron víctimas. Fue ejecutado, lamentablemente fue ejecutado por milicianos nacionalistas por su condición artística de izquierda y homosexual. Entonces, este es acá del diario El Confidencial. Entonces, acá esta es una noticia. Imagínese usted el nombre de esta noticia: Federico García Lorca. Así mataron al poeta. Por socialista y por masón, lo tenían que culpar de algo para poderlo matar, para poderlo ejecutar. Acá tenemos este retrato. Si usted se fija, yo se los decía, no vamos a encontrar un Lorca anciano, porque no, él fallece joven. Miren, acá está este retrato de él. El poeta más universal de España fue fusilado. Lo fusilan. ¿Alguien sabe por qué lo fusilaron? ¿Ya lo deducieron? ¿Deducen por qué matan a Lorca? Porque de eso estamos hablando. Vamos a ver. ¿Por qué fue que mataron a Lorca? ¿Por qué lo fusilan los militantes? Por ser de izquierda. Por ser de izquierda, porque él era de izquierda. Y por ahí nos están poniendo por gay. En ese entonces, llamémoslo así, por homosexual. A él le gustaban las personas del mismo sexo, pero yo considero que eso no es motivo para poder matar, para poderle quitar la vida a una persona. Muchas veces nosotros no podemos estar de acuerdo con esa persona, consideramos que lo que hacen es correcto, No. pero eso no es motivo para asesinarlo. Sí, dígame. Señor, en realidad al principio eso, cuando se comenzó el movimiento así LGTB más, fusilaban a las personas o las mataban o las desaparecían por el mismo hecho de que eran homosexuales, les atraía su mismo género o algo así, y sí, los mataban. Exacto, ¿verdad? Ahí los mataban. Y yo considero que no se tendría que hacer, pero así como dice la niña, ¿verdad? Fueron cosas que se dieron en aquel entonces. Y yo siempre lo he dicho, usted
puede estar o no estar de acuerdo con ellos, pero siempre es el respeto. Hay que aprender a respetar a las personas, aunque a usted no le guste. Mire, si usted, acuérdese que usted es el que va a tomar la decisión. No, alguien no solamente porque medio se acerque usted ya se va a hacer así, porque hay personas que también así piensan, ¿verdad? Que si medio me acerco a esa persona yo también me voy a hacer igual que él, y no, las cosas no son así. Pero entonces a él le gustaban, le llamaba, ¿verdad? Le atraía tenía química con los del mismo sexo, y por eso a él empiezan a crear mentiras, empiezan a decir cosas que ni eran, lo empiezan a acusar. Empiezan a decir de que él en el grupo teatral que tenía, ¿verdad? Con los jóvenes, él tenía relaciones con ellos. Lo empiezan a acusar que él estaba sembrando en los niños estas cosas. Y lo vamos a ver acá. Esta es una página web, ¿verdad? En el que se nos cuenta, dice Federico García Lorca, acababa de cumplir 38 años tal día como hoy. Imagínense usted, 38 añitos. Había terminado, esta es una obra muy bonita, La casa de Fernanda Alba. Su drama de la sexualidad andaluza llevaba muy adelantada una comedia sobre temas políticos. Estaba trabajando en una obra nueva titulada Los sueños de mi prima Aurelia. Esta obra era en la que él estaba trabajando. Elegía de su niñez en la huerta de San Vicente de Granada y se encontraba. El 17 de julio estalló en Marruecos la sublevación militar contra la República. Esta es la noticia. Las críticas hacia Lorca se habían recrudecido en el contexto de tensión previo a la guerra civil. Aunque detestaba la política partidista y resistió la presión de sus amigos para hacerse miembro del Partido Comunista, porque los amigos lo decían para que se hiciera miembro, pero él ahí se logró resistir. ¿Por qué? Porque no le gustaba la política. Si usted se fija, él le gustaba más escribir. Sufrió, dice, con vehemencia las arremetidas de los conservadores. Recordemos que ¿quiénes eran los conservadores? ¿Quiénes eran los conservadores según la historia? Ahí en estudios sociales se ve bastante sobre los conservadores y los liberales. ¿Quiénes eran los conservadores? Porque ahí se ve, en historia se ve bastante sobre los conservadores. Vamos a ver acá, los que estaban con la ley, ¿verdad? Los que seguían todas aquellas tradiciones, conservadores, viene la palabra conservar, conservaban todo lo antiguo, no les gustaba lo nuevo, no les gustaba, ¿verdad? Lo nuevo, sino que ellos querían conservar todo lo antiguo y que no hubiera evolución. Por su amistad con personalidades abiertamente socialistas, solamente por esa amistad, imagínense a la actriz Margarita Irgu, el ministro Fernando de los Ríos, la popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones contra las injusticias, porque esto sí, él lo realizó bastante, poder denunciar cada una de las injusticias sociales. Lo convirtieron en un personaje incómodo. ¿Por qué? Porque a los que estaban en el gobierno no les va a gustar que les estén echando en cara todas estas injusticias sociales. No les va a gustar que les estén hablando que las personas están muriendo de hambre. No les va a gustar que les estén diciendo que porque la distribución de la riqueza no es justa. Entonces le empiezan a agarrar como aquel odio. Y dice que mientras el mundo entero admiraba a Lorca como el Homero español, entonces las personas, ¿verdad? A él, los demás lo veían como un gran escritor, lo admiraban bastante. Medios nacionales en su propio país, ahí en España, medios nacionales habían lanzado el rumor. Imagínese usted llegar a lanzar este rumor en aquella época. Algunas personas se lo llegaron a creer, que mantenía relaciones homosexuales con los
exponentes del teatro estudiantil se cree en esta parte. También el Estado da dinero para la barraca donde Lorca y sus huestes emulan, dice, las cualidades que distinguen a Cipriano, y ahí empieza. Pero imagínese usted todo lo que empiezan a decir. Intuyendo, porque ya él ya tenía ese presentimiento, dice, intuyendo que el país estaba al borde de la guerra, Lorca decidió volver a Madrid para reunirse con su familia. El 24 de julio llegó a la Vega de Granada y días más tarde celebró con ellos la festividad de San Federico. La situación política en España, donde la violencia, imagínese usted lo que está sucediendo cuando él muere. La violencia había tomado las calles y la posibilidad de un golpe militar estaba en la boca de todos. Se había vuelto insostenible. Consciente del riesgo que sufría, Federico sopesó varias opciones como intentar, él empezó a ver cuáles eran las opciones. Intenta llegar a la Republicana o instalarse en casa del compositor Manuel de Falla, cuyo renombre internacional podría ofrecerle protección. ¿Por qué? Porque él dice, algo tengo que hacer, si me quedo acá me van a matar, me puede pasar algo. ¿Y qué es lo que pasa? Lamentablemente, decide alojarse en la casa de los padres de su amigo Luis Rosales, un poeta de corte falanguista, pero sus esfuerzos no hicieron más que alargar la persecución. Durante la tarde del 16 de agosto fue detenido por Ramón Ruiz Alonso. Él lo detiene, un ex diputado de la Seda, dice, que sentía un profundo odio por su mentor Fernando de los Ríos y el poeta mismo. Imagínense usted, esta persona que detiene a Lorca, que sentía un odio por él, y dice que según el biógrafo de Lorca, el hispanista Ian Gibson, se sabe que la detención fue una operación envergadura. Se rodeó la guardia y policías. Imagínese usted, toda la casa la tenían totalmente rodeada. Había muchas personas armadas, hasta en los tejados, dice ahí, en las colinas, y todo para que no se les fuera a escapar Lorca. Hasta que se apostaron hombres armados en los tejados, dice, para impedir por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima. 2 días después, le dieron el paseo. Y lo que pasó con exactitud a partir de ese momento se desconoce. Se desconoce. Un régimen franquista nunca reconoció su implicación en el crimen, que se convertiría en una de las grandes incomodidades internacionales. Las personas no estuvieron de acuerdo con lo que le pasó. Y si bien dice ya en 1965, ¿verdad? En un informe se dice que Lorca fue asesinado junto a otra persona y define el poeta. Entonces, por esto fue que lo mataron. Ese reporte dice que fue por socialista y masón, y a la vez que le atribuye prácticas de homosexualismo. Por eso, ¿verdad? Lo llevaron y toman esa decisión de poder quitarle la vida. No sé si usted ya sabía esta historia, pregunto, ¿y qué le ha parecido? ¿Qué puede comentarnos? ¿Cuál es su opinión que puede dar si todavía no conocía esta historia de Lorca? Me gustaría el aporte de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Ya conocían esta historia? Yo no la conocía, señor, pero al inicio es una admirable historia de que logró muchas cosas y es muy triste que lo hayan matado por sus ideas y preferencias. Eso no tiene que ser así, se tienen que respetar sus gustos. Eso ya es muy personal y pues fue muy triste que lo mataran a muy corta edad. Excelente, ¿verdad? Imagínense el montón de obras que hubiera creado. Le decían que podía llegar a ser Homero. Él fue un gran escritor de renombre en toda Grecia. Entonces a él lo consideraban como un gran poeta. Él rompió las barreras. Nadie quería escribir, ¿verdad?, sobre las situaciones que pasaban los gitanos. Él empieza a crear una obra sobre los gitanos. Él empieza en sus obras, lo que él hacía era denunciar las injusticias que se cometían.
Porque ahí sí lo menciona. Señor, es gracioso porque sabe que aún en día se siguen cometiendo esos mismos actos de violencia en España. Y no son cada mes, cada año, sino que son diarios. Aproximadamente son 4 o 3 casos por comunidad en España sobre esta agresión hacia personas que son atraídos por el mismo género, tienen otra sexualidad, otro género que no es el que según la sociedad les corresponde. Y sí. Triste, lamentable. Imagínense usted cuántos, ahí ya nos lo acaba de decir, gracias a Iane. Esto pasó en 1936 y hoy, en el 2021. Estamos en el año 2020, todavía, Pienso que todavía hay personas que lo siguen viendo como que fuera algo malo cuando no lo es. todavía hay personas que lo siguen viendo, ¿verdad? Como algo erróneo. Yo siento que usted puede no estar de acuerdo y no tiene nada de malo. Acá no tiene nada de malo que usted no esté. Lo que es malo, sí, es verdad, vulnerar los derechos ya de las personas. Ustedes respételos y que también usted, para que usted también pueda ser respetado. El respeto está ante todo. Pero es bien triste, yo creo que todos vamos a coincidir en eso, que es bien triste e incluso un poco injusto, bastante injusto, que le puedan quitar la vida y que ni siquiera, ¿verdad? Ahí se le hubiera podido dar una santa sepultura, porque yo creo que acá lo menciona. No, acá lo mencionaba, eso ya no se los proyecté, pero según se dice, a él ni siquiera le pudieron dar. Miren, un informe afirma que el poeta fue sacado del gobierno civil por fuerzas dependientes y él mismo conducido con un coche al término de Fisna. En las inmediaciones del lugar, oiga bien, acá es lo que yo les mencionaba, ni siquiera se le pudo dar una santa sepultura. Un gran poeta, gran escritor, gran dramaturgo, y dice que en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, junto a otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas, o sea, y después de haber confesado. En aquel entonces se tenía eso, ¿verdad? Que uno antes de morir tenía que confesarse, entonces se confiesa y después lo matan, y lo más triste, además revela que, y hasta está en negrita, fue enterrado en aquel paraje muy a flor de tierra. ¿Qué significa muy a flor de tierra? ¿Qué significará? Que solo fue tirado. Ahí, ¿verdad? Que solo fue tirado en medio, ahí le tiraron tierra, ni siquiera se le pudo dar una santa sepultura, en un barranco. Imagínese usted, el cuerpo en un barranco situado a 2 kilómetros de la derecha del Fuente Grande, en un lugar que se hace muy difícil de localizar. Imagino yo que debe haber sido un gran peñasco, ahí un lugar en el que no se iba a poder sacar el cuerpo fácilmente y lamentablemente no se le pudo dar a este gran escritor una cristiana sepultura. Viene siendo una historia no similar, pero sí, imagínense que también nosotros tenemos un escritor, Roque Dalton. A él tampoco se le pudo dar una cristiana sepultura y se dice, ¿verdad? Que igual que a él lo tiraron. Y como en aquellos tiempos de la guerra, me imagino yo que si alguien pasaba por ahí, ni siquiera se pudo haber imaginado que era Roque Dalton, el cuerpo de él el que estaba ahí. Entonces, situaciones bien difíciles que podemos, a los que podemos tener acceso. Quiero ver, fíjense que se nos ha ido volando el tiempo y nos falta bastante. Nos falta bastante porque ahorita son ya las 2:08 y aquí voy todavía a mitad de la clase, nos vamos a apurar un poquito más, pero yo siento que es muy importante también que podamos conocer un poco sobre la vida de él. Esta era la dictadura, mire, el Primo Rivera impone la dictadura. Entonces, en esta época fue, y se supone, ¿verdad? Que de por aquí fue quienes empezaron ahí a ver cómo lo iban a matar. Vaya, al comenzar la década de 1920,
y nosotros ya nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Vamos a tener un ambiente intelectual en Europa y España. ¿Por qué el intelectualismo, señor? Imagínese usted, jóvenes que se reunían para poder saber, para poder leer, para poder conocer, y de ahí viene bastante el intelectualismo. Las futuras generaciones se estaban preparando, las futuras generaciones estaban investigando, conocían, no se quedaban ahí de brazos cruzados, sino que a ellos les encantaba era poder conocer, y el intelectualismo también tiene que ver que no quedarse solo enfocado en un área, se interesaban por la economía, por la política, por las injusticias sociales, escribían. Entonces, vamos a tener una época de intelectualismo, y es por eso, ¿verdad?, que anteriormente también habíamos hablado de la generación del 27. Jóvenes que estaban deseosos de poder cambiar el mundo, jóvenes deseosos de poder cambiar la sociedad, de poder hacer algo diferente. Entonces dice que el purismo y las vanguardias, ahí ya veíamos un poco anteriormente de qué trataban estas vanguardias, y por ello el ambiente, mire, de optimismo, había bastante optimismo en ese entonces, de lúdico, y la despreocupación marcaban el primer periodo, porque recordemos que estamos hablando de dos grandes periodos de los autores de la generación del 27, a la que pertenece Federico García Lorca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dice que los autores de esta generación nacen, es por eso que yo les decía que estaban más o menos todos entre la misma edad. Ahí en la misma edad, logrando su madurez y prestigio en los años de la Segunda República Española. No obstante, en los años 20 irrumpieron el fascismo y la dictadura de Primo de Rivera. Luego comienza la guerra civil, en la que un levantamiento militar derrota al gobierno republicano de izquierda. Se da un levantamiento militar, ¿verdad? Y ya las cosas cambian totalmente. Por si usted no conocía quiénes eran los escritores o los autores de la generación del 27, acá tenemos una imagen, mire. Acá tenemos esta imagen sobre quiénes eran los que se reunían. Vamos a tener también que los principios estéticos que inspiraron la poesía de la generación del 27, ¿de qué temas hablaban, señor? Acá está. Primero íbamos a tener rechazo a la literatura realista. Hay un tremendo rechazo a este tipo de literatura. ¿Por qué, señor? Ya no querían seguir las normas, ya no querían seguir las reglas. Por eso es de que vamos a ver dos grandes etapas en la vida de Lorca. Una en la que sí sigue y otra en la que la rompe. Y acá ya estamos, ¿verdad?, en donde se rompe todo lo real, es decir, a la que centra y refleja las cosas tal como son. Número 2, dice con consideración de que la forma en que se dicen las cosas es muy importante que la claridad del contenido. Vamos a tener también predominio de la metáfora. Miren este poema. Se equivocó la paloma, se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba. Creyó que el mar era el cielo, que la noche la mañana, se equivocaba. Que tu falda era tu blusa, que tu corazón su casa, se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de tu rama. Entonces ahí encontramos un poema de la generación del 27. Dice que la condición humana de cara a la guerra y la violencia, entonces ellos pasaron bastante, ¿verdad?, por guerra, por momentos difíciles, algunos de ellos también por exilio, porque tuvieron que escribir desde otros países, tuvieron que denunciar todas las injusticias desde otros lugares por miedo, ¿verdad?, a que los pudieran matar. Y vamos a tener esta nostalgia por la tierra. Ellos querían mucho la tierra que los vio nacer, se sentían propios de ese lugar.
La realidad social y los grandes problemas del ser humano, la muerte, las pasiones, los sueños, el destino, la religión, las pasiones, el folclore y las raíces populares son los que vamos a ver. Hoy vamos a hablar un poco ya de la obra en sí. Recordemos que ese día, además de hablar de Federico García Lorca, vamos a hablar sobre el romancero gitano. Y tenemos que fue escrito entre 1924 y 1927. Y publicado en 1928, vamos a tener que alcanzó gran éxito. La primera mención que se tiene fue una carta a Melchor, que acá está el fragmento de esa carta, acá está, miren. Quiero hacer este verano una obra serena y quieta. Imagínense usted escribiéndole a algún su amigo, porque esta es la primera mención que se logra obtener, ¿verdad? Cuando es una carta que le envía a Lorca, a Melchor, y diciéndole que quiere escribir una obra. Ya me los imagino ustedes, mira, Fabri, te cuento que quiero escribir una obra. Qué bonito sería. Dice, pienso construir varios romances con lagunas, romances con montañas, romances con estrellas, una obra misteriosa y clara, que sea como una flor, arbitraria y perfecta como una flor, toda perfume. Quiero sacar la sombra de algunas niñas árabes que jugarían por esos pueblos y perder en mis bosquecillos líricos a las figuras ideales de los romancillos anónimos. Figúrate un romance que en vez de lagunas tenga cielos. Ay, no hay nada más emocionante. Este verano, si Dios me ayuda con sus palomitas, haré una obra popular y andalucísima. Voy a viajar un poco a estos pueblos maravillosos. ¿Se acuerdan que yo les decía? Si usted quiere tocar algún tema, tiene que sentirlo, tiene que vivirlo. ¿Qué hizo él? Viajar ahí hasta donde estaban los gitanos, convivir con los gitanos para poder crear. Y yo se los decía para los que van a participar en el certamen de poesía. Si usted va a hablar sobre tristeza, trate de buscar un momento triste que se pueda inspirar y pueda crear. Si usted quiere hablar sobre el dolor, busque algo, ¿verdad? Que le recuerde para poder crear. Quiere hablar sobre el amor, inspírese en el amor, vívalo. Entonces él viaja hasta estos lugares, dice, cuyos castillos, cuyas personas parece que nunca han existido para los poetas. Nunca habían existido anteriormente, sino que él es el primero en poder tocar este tipo de temáticas. Y es así como vamos a encontrar que aparece Lorca con su romancero gitano, que fue una de las grandes obras que él logró escribir. Algo que tenemos que tener muy claro es que este fue 18 poemas, 18 romances, nada más 18 son los que vamos a encontrar. También él hace dentro de sus poemas, hace uso de la simbología. Mire, agua estancada, por referirse a la inmovilidad, a la muerte. Agua corriendo, por referirse a la vida, para referirse al amor. Entonces, él en su poema hace bastante simbología y acá tenemos, ¿verdad?, un poco sobre lo que se trata, pero elementos formales, tener una base realista de los relatos hechos que reflejan, y acá tenemos que predomina la prosopopeya. Quiero que terminemos con este video en el que nos habla sobre la obra. A un nuevo vídeo de Corazón sin Sangre. Hoy vamos a ver un resumen del romancero gitano. Primer poema, el romance de la luna, en una fragua en la que trabajaban los gitanos, según la tradición, que el herrero es la profesión típica del gitano. Cuando el niño está solo se produce su muerte, y es Luna, con apariencia de mujer, la envidiada de la muerte. El poema acaba con el llanto de los gitanos. Segundo poema, Preciosa y el aire. Es un poema inventado, pero con un personaje de tradición literaria, la gitana preciosa de las novelas ejemplares de Cervantes, famosa bailarina y cantante de romances. Al son del panderete. Aparece el viento como personaje, sátiro enamorado de doncellas. Viene preciosa por el camino, tocando el panderete. Al verla, el viento se levanta, interesado sexualmente. Empieza a perseguir a la gitana, que se refugia en casa de los ingleses. Referencia menos gitana del romancero.
Es a partir del siglo XIX cuando los ingleses se habían instalado en Andalucía por razones económicas. El viento se enfurece al no conseguir su propósito. Poema tercero, Reyerta. Una lucha, pelea de jóvenes gitanos que se atacan sin saber por qué. Una mirada, un roce, un amor. Comienza con la situación a los jinetes en un ambiente de muerte, y la violencia y la tensión es enorme. Los gitanos traían pañuelos para las heridas y navajas. Uno de ellos, con varias heridas, inicia su camino hacia la muerte. Llega el juez con la Guardia Civil y se le comenta que ha ocurrido algo habitual entre gitanos. Finalmente, la tarde, como mujer, cae sobre los cuerpos de los jinetes muertos. Poema cuarto, Romance sonámbulo. La historia de tres personajes, la gitana enamorada que, cansada de esperar en su baranda, termina suicidándose en el aljibe, que es un pozo o un depósito de agua, y los compadres, el novio o amante bandolero que viene herido y moribundo, y el padre de la gitana. Desde el principio del poema son frecuentes los símbolos que evocan la muerte: el verde, la fría plata, la sombría, la mar amarga. El poema finaliza con la llegada de la Guardia Civil para llevarse al gitano. Poema quinto, La monja gitana. Una monja borda flores, que son aleíes, aunque quisiera bordar sus sueños, eróticos o sexuales, flores de fantasía, la presencia secreta de un hombre, caballista. Vaya. Y ahí lo vamos a dejar para que ustedes lo puedan descubrir. Ese era de lo que íbamos a hablar este día, del romancero gitano y de Federico García Lorca. Vamos a pasar a un ejercicio. ¿Un ejercicio? ¿Cuál ejercicio? Un ejercicio de completar. ¿Qué vamos a ocupar para realizar este ejercicio? Su libro de texto. Vamos a ocupar nuestro libro de texto y vamos a ver, ¿verdad?, cuáles son las palabras, en qué página, señor, 220 a la 222. Les voy a proyectar mi pantalla nuevamente. Acá lo tenemos. Acá tenemos, entonces, acá, por acá. Ustedes se van a ubicar donde dice el romancero gitano. Acá. En su libro de texto, búsquenme donde aparece esto. Y ahí, ¿verdad?, es de donde vamos a sacar las palabras para poder completar nuestro ejercicio. Un ejercicio de completar. Acá está, ya tengo algunos niños que ya empezaron. Con ustedes todavía no lo hemos jugado. Vamos a ver, ¿verdad? Yo con los alumnos anteriormente no logré encontrar todas las palabras. Vamos a ver si con ustedes lo logramos completar todas. ¿Por qué, señor? Porque si no nos apuramos se nos vence el tiempo. ¿Cómo me puede ayudar usted teniendo a la mano su libro de texto, buscando el fragmento? Y ya media vez usted lo tenga, todos lo tengan, vamos a sacar 10. Acá, ubíquese donde dice el romancero gitano. Vaya, le voy a dar a comenzar. Él, ¿qué decíamos que se llamaba? Búsquelo ahí en su libro, romancero gitano. Fue, ¿qué es la palabra que hace falta acá? ¿Qué palabra nos hace falta sobre el romancero gitano? Fue. Octavo de. Fue. No tenemos a la mano. ¿Compuesto? Fue compuesto, pero así dirá. Fue escrito. Fue escrito. Pero ahí, ¿verdad? Ahí, miren, fue escrito entre 1924, fue escrito entre 1924 y 1927 y, si mal no me equivoco, ahí es publicado. Busquemos nuestro libro porque si no, se nos va a acabar el tiempo y publicado, dice. Si no, se nos va a acabar el tiempo. No encuentro, aquí está ahí, publicado en 1928, alcanzó un gran éxito. La primera mención que se tiene de la idea de un, ¿qué palabra nos hace falta? De un romancero. No sé si me van a ayudar por ahí, me van a ayudar a poder completarlo. En el libro están las respuestas.
Octavo D, ¿me va a ayudar a completarlo? Me quedan calladitos. Vaya. Les vamos a dejar que lo completen ustedes. Les voy a mandar yo acá el enlace. Están ahí. Ojalá que no me vayan a quedar así, ¿verdad? Yo que puedan participar como todas las clases lo han hecho. Vaya, muy bien. Ahí les acabo de mandar yo el enlace. Recuerde de que se va a tener que ubicar en su libro de texto para que usted lo pueda completar, porque sí, de ahí yo he tomado ese texto y usted lo va a tener que tener ahí a la mano. No sé si hay alguna pregunta, todavía me falta pasar lista, no he pasado lista. También, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna consulta sobre el tema? Me falta todavía. Ahí lo voy a poner a que trabajen ustedes solitos, a que completen, porque yo creo que hay algunos que no tienen por ahí el libro. Ya les voy a decir la página. Acá está. Le voy a publicar en la página del libro para que usted vea que sí, de ahí, miren. Esta es la página del libro 221. Acá está, el romancero gitano. Fue escrito, este fragmento es el que aparece en el ejercicio y el que cada uno de ustedes, ¿verdad?, va a tener que completar. Entonces yo lo he sacado de su libro de texto. Acá sigue, aparece Lorca con su romancero gitano en las ediciones, miren, de esta página. ¿Qué página, señor? Era la 221. De esta página van a completar ustedes el ejercicio. Voy a pasar lista. Espero yo que me manden esa actividad porque se me quedaron calladitos de repente. Vamos a pasar lista. Hoy es 30. Número 1. Gracias. Número 2. Presente. Gracias. 3. Presente. Gracias. 4. 4. No está. 5. Y ayer tampoco. 5. Presente, número 5. Gracias. 6. No, aquí estoy. El 4. Sí. Ay, ya le había puesto ausente. Aquí le voy a poner el puntito encima. Vaya. Gracias. 6. 6, 6, 6, 6. 7. 7. 8. Presente. Gracias. 9. 9. Presente. Gracias. 10. Presente. Gracias. 11. 11. 11, no. 12. Presente, señor. Gracias. 13. Presente, señor. Gracias. 14. Presente, señor. Gracias. 15. 15. 16. Presentes. Gracias. Ahí el 16. 17. 17. 18. Por ahí estaban, 18. Se me habrá levantado. 19. Presente, señor. Gracias. El 15. Vale, voy a poner permiso y vamos a preguntar. 20. Presente. Gracias. 21. Presente, señor. Gracias. 22. Presente. Gracias. 23. 23. 24. Y 25. Presente 24. Y 25. Presente. Gracias. Les voy a decir las ausencias. Vaya. 6. 11. 17. Y 23. 6 dije que no está presente. El 6 está presente, ya le puse la asistencia.
Va, entonces lo voy a mandar a que en este momento me vayan a trabajar ese ejercicio y luego, ¿verdad? Me suban la captura acá en la plataforma Santillana porque se me quedaron calladitos. Espero que sí lo puedan hacer, sí lo puedan hacer ese ejercicio. Recuerde que me lo va a tener que enviar a la plataforma Santillana, ahí se lo vamos a estar pidiendo en el apartado donde dice actividades. Ahí me va a tener que enviar la captura sobre el romancero gitano. Ahí, ¿verdad? Captura sobre el romancero gitano y también captura de pantalla sobre el romancero gitano. También le voy a poner ahí el enlace por si usted no lo tiene. También recuerde que ese enlace ya está ahí en la plataforma Santillana, ahí está para que ustedes me lo puedan trabajar, completar el ejercicio le voy a poner acá. Vaya, muy bien. ¿Alguna duda, consulta que usted tenga, que quiera que nosotros le ayudemos? Señor, de lo que anterior que acaba de decir que dijo. De que me van a mandar la captura, papá. Acá está captura de pantalla sobre el romancero gitano, que es este, mire. Este a mí me salió, como no lo logramos hacer en el tiempo indicado, este ejercicio que es el de completar. Yo ya se los mandé acá en el chat. Le voy a poner para todos, acá está en el chat el ejercicio para que ustedes lo puedan completar y ya cerré mi libro de texto, pero en la página 221 ahí está la respuesta. Ahí en la 221 de ahí lo va a sacar. Ahí está. Bueno, gracias, señor. Hasta mañana a las 6 de la tarde, ¿sí? Yo me fui por unos momentos, entonces lo que hay que hacer es hacer el juego en EducaPlay y mandarle una captura a la plataforma Santillana. Sí, y las respuestas están en la página 221 de su libro. 221, gracias, señor. Ahí está la respuesta para que no si no las encuentra, su libro de texto 221. Y si alguien de ustedes no tiene el libro de texto, el Drive, donde nosotros le subimos la guía. Recordemos que todos los jueves le subimos la guía. Ahí está la respuesta en la guía. Ya están ahí en la guía, ¿verdad? Si no tiene su libro de texto en la guía, ahí busquen. ¿Alguna otra preguntita? ¿Preguntitas? Vale, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Muchísimas gracias por haber llegado a esta clase.